Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar nada más y nada menos que con el embajador de Noruega, Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y embajador del grupo Buenos días, ¿cómo de estás? Noruega, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Aquí vamos, en la lucha. ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿Cómo ves el país? el país, nos da tristeza ver lo que uno ve en las calles siempre, ¿no? Y las noticias que ven los venezolanos pasando trabajo en todo el continente, buscando un mejor futuro. Eso evidentemente no es para llenarse de alegría, pero aquí estamos en la lucha, ¿no? Para cambiar esa realidad. Ahora, ¿qué pasó en Noruega? Dime aquí de verdad, ¿no? Que Y uno sabemos que hubo una no, reunión, pero unos días una uno, versión, otros dan otra. ¿Qué pasó entonces? uno no, Tú que nos- fuiste actor uno, de yo creo que de esa obra. no, hay temas que no se pueden hablar por compromiso con los noruegos, ¿no? Con el reino de Noruega, quien nos invitó a esa reunión, y nosotros fuimos allá con el objetivo claro de ayudar a ponerle fin al sufrimiento de todos los venezolanos. Hoy eso es un espacio que está ahí. Para nosotros no es un objetivo la negociación o el mecanismo o el proceso de Noruega. Es una herramienta para ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos, y ahí está ese proceso. Quisiéramos que tuviera otra velocidad, pero bueno, ahí está. Yo creo que es una oportunidad para que los venezolanos salgamos de la crisis, y que ahí estamos con una ruta clara que nos hemos planteado desde el principio, de los 3 pasos, y con un objetivo de que ese fin tiene que ser a través de una elección libre y justa. Y hay 12 puntos que lo hemos dicho claramente a los noruegos y a la representación del régimen, ¿no? Pero en este momento, que como estamos grabando el programa que está saliendo el domingo, ¿cuánto hemos avanzado ustedes en esa... Mira, yo creo que, como te dije, nosotros no podemos hablar del proceso, ¿Pero por ¿no? qué no pueden hablar? Porque creo que parte de los errores que se convirtieron en otros procesos como el de Dominicana fue que todo se hizo un debate público, ¿no? Y por compromiso con el Reino de Noruega no se puede dar los detalles de lo que ha transcurrido ahí. Pero como dije, quisiéramos que eso tuviera un avance mucho más rápido del que tiene. Hoy no es ese avance el que está presente, ¿Quién pero tranca el sigamos. serrucho? Mira, creo que hay falta de confianza de los dos lados para avanzar. Sí, sí, y ahí hay una oportunidad, pero sí estamos seguros que eso es una oportunidad, no es un objetivo. Después de Noruega se han vuelto a reunir ustedes No. Se sigue trabajando en en poder Venezuela. retomar esas conversaciones y poder avanzar en los puntos de agenda que ya habíamos acordado, ¿no? Porque, ¿qué me confunde o qué confunde a la gente? Bueno, van a Santo Domingo, anuncian un acuerdo, después se acaba ese acuerdo. Ahora, van a Noruega, llegan a un acuerdo, hablan de cosas positivas y se acaba ese acuerdo. O se No, silencia ese a acuerdo. ver hay un breve análisis sobre el tema de Dominicana. Creo que Dominicana fue un episodio que para algunos fue muy malo. Yo reivindico a la dirigencia nuestra, de la unidad, la dirigencia democrática que fue a ese proceso, y nunca firmó nada y nunca tuvo un acuerdo. Ahora, también el régimen creyó que pasando por encima de ese acuerdo iba a lograr muchas cosas. Hoy parte de la crisis que tenemos institucional que tiene el país es producto de no haber hecho una elección libre y justa en el 2018 como estaba planteada, ¿no? Y que es parte de la crisis que hoy tenemos. La crisis del país es una crisis económica, pero que para solucionarla tiene que necesariamente solucionarse la crisis política, y eso pasa por tener una elección libre y justa en el país. Yo creo que ese fue un episodio que pasó, y de eso hemos aprendido. Uno, no hacer los debates mediáticos, hay que decirse las cosas, hay que decir la verdad y hay que tener argumentos, pero no ayuda siempre a declarar todo lo que ocurre. Lo que sí debemos ser transparentes es cuando ocurran, cuándo van a ser las reuniones, dónde van a ser las reuniones, cuál es el fin. Eso debe comunicarse y ser muy transparente. Pero ¿Cuál es hacer el el fin y debate, cuál es la propuesta de cada por sector? eso, por eso para nosotros, se lo acabo de decir, para nosotros es claro, ponerle fin al sufrimiento de todos los venezolanos. Y llevamos una propuesta clara de 12 puntos para lograr que en Venezuela haya una elección libre, justa y transparente, ¿no? Por cierto que hablando de Dominicana, allá agarraron a alguien que llevaba un sencillito
Sí, en una maleta. 1,5 millones de, Millón y medio de dólares. en una avioneta en Dominicana. Son las cosas y aquí pasa y lo peor es que eso sigue pasando y van más casos y más casos. Entonces eso se convierte como cotidiano. O sea, no es normal que alguien cargue $1 millón, $1,5 millones en una maleta. Pero Eso no es normal. lo que no es normal es que salga de aquí, no se lo Tampoco. registren, porque de pronto tú vas a Maiquetía y te mandan a registrar. Tú vas a Yo he visto registrando hasta los bolsos de las mujeres. Claro, porque tú todo. vas a Maiquetía normal y la guardia te para Sí. para revisar y te Sí. pregunta ¿cuánto lleva en efectivo? Sí. ¿Cuánto tiene? ¿Para dónde va? Sí. Ay, aquí salen en esos aviones sin ningún Eso no le tipo. preguntaron. No le preguntaron, como que no pasó por el control. Bueno, esto es un serio problema. Anoche, cuando estábamos grabando este programa, oí a Jorge Rodríguez hablando de cómo se abortó un plan para derrocar al presidente de la República. Vamos a un receso, dejo la pregunta. Cuando estoy grabando este programa tengo la prensa de ese día jueves, que el gobierno golpista perseguían que Maduro fuera presidente, dice el Universal. Premio Nobel de la Paz, Eugene Bacio exhortó a promover el diálogo. Qué bueno. Rusia afirma que retiró técnicos militares en el país. Aquí Bea dice abortan plan magnicida. Y luego develado el golpe, que están acusando a Guaidó. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, que tenemos un régimen que en vez de buscar solucionar los problemas del país, siempre inventa una cosa para desviar el tema. Hoy los venezolanos vivimos un gran sufrimiento en todo el país. No alcanza el dinero, inflación, precios altísimos de los alimentos, no hay servicios públicos, no hay transporte, la calidad de vida por el suelo y siempre el régimen inventa estas cosas cada vez que se siente con el agua al cuello. Y además no es ¿quién puede creer? ¿Quién puede creer? Yo no sé si eso es verdad o mentira. Yo no voy a poner. Jorge Rodríguez presentó unas Ahora, pruebas pero ahí, ¿cómo ¿no? es que Una usted foto. se supone que la Constitución de este país dice que la Fiscalía es el que tiene el monopolio de la acción penal? ¿Por qué siempre todas esas acciones siempre salen desde el mismo Ejecutivo? ¿Por qué las denuncias y toda esa presentación de unos supuestos señalamientos y pruebas siempre se hacen en televisión con el ministro de Información y no es el órgano correspondiente? O sea, ahí es cuando tú le pierdes credibilidad, le pierdes confianza totalmente al sistema y a todo lo que dicen. O sea, no se hace por las vías, siempre es una cadena de un ministro quien hace esos señalamientos. ¿Por qué no lo hace el organismo competente que debe llevar la acción penal? Entonces, tú ves que siempre es un tema mediático para desviar lo que ocurre en el país y para que toda la prensa y la poca prensa que queda libre en el país se dedique a hablar de eso. Aquí hay un problema real, que es el régimen. Un modelo que acabó con la producción de este país, que acabó con el valor del trabajo, que acabó con la calidad de vida de los venezolanos, y ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Cómo le ponemos fin al sufrimiento de los venezolanos y cómo logramos que haya estabilidad política e instituciones que le den respuesta a los ciudadanos que hoy no está presente, ¿no? Aquí veo que Venezuela reiteró al Vaticano voluntad para mantener la ruta del diálogo hacia la paz. Cuando dice Venezuela, ¿a quién se refiere? ¿Al régimen? Venezuela, dice Venezuela porque informó Jorge Arriaza. Ese es Este es un YBK mundial que estuvo en el Vaticano. Sí, bueno, nosotros también estuvimos en el Vaticano. Creo que el Vaticano tiene claro con quién trata y con quién habla, ¿no? Y aquí hay una del 2016, el mismo régimen intentó burlarse del Vaticano, del Papa y de la institución de la Iglesia. Y creo que aquí todo el mundo, creo que el mundo está claro y por eso más de 50 países han reconocido las decisiones de la Asamblea Nacional, porque todo el mundo está claro con quién se está tratando y todo el mundo presiona hacia el mismo lado. Los venezolanos tenemos derecho a decidir nuestro destino y eso es a través de una elección libre, justa, transparente, donde el voto valga, donde lo que usted haga ahí, todos tengamos el derecho de elegir y ser electos y todos sabemos que lo que pasó en el 18 no cumplió con esos requisitos de tener el sufragio, ¿no? Ahora, te pregunto yo, ustedes como dirigentes políticos, ¿qué están haciendo para que esta situación mejore? En el caso de tu partido, que es Un Nuevo Tiempo, ¿no? Sí, bueno, Un Nuevo Tiempo está en la unidad, está acompañando la ruta que ha plantado Juan Guaidó
hemos acompañado todos a la ruta de los 3 pasos, hemos acompañado cada uno de todas las iniciativas que ha llevado Juan hacia adelante y estamos acompañando, que es una ruta donde debemos estar todos, donde queremos es ponerle fin al sufrimiento de la gente, donde la gente pueda vivir en paz. A veces hemos avanzado bastante. Yo entiendo que hoy la gente crea que estamos en un punto de decaimiento, pero han sido 6 meses duros, 6 meses donde hemos estado luchando durante todo este tiempo y que hoy no creamos, yo le hago la pregunta a quien cree que estamos más débiles o que hemos bajado. ¿Usted cree que el régimen hoy está más fuerte que antes o no? ¿Hoy cree usted que los venezolanos queremos y tenemos el deseo de que esto cambie? Usted pregúntele a cualquier venezolano en la calle si está feliz con lo que está ocurriendo. Bueno, sí tenemos un reto como dirigentes políticos, organizar más a la gente, tener un mensaje más claro. A veces nosotros hemos dado unos mensajes que son un poco confusos, pero ahí está Juan haciendo todo el esfuerzo y todos acompañando a Juan en esta ruta por organizar a la mayoría del país, por tener ese mensaje que nos dé dirección y un objetivo claro, que es salir de esta pesadilla, salir de toda esta crisis y que los venezolanos podamos elegir. Nosotros no tenemos otra ruta, que no es la ruta democrática, que es la ruta donde los venezolanos podamos votar en paz y que los venezolanos elijan su destino, que es lo que hoy el régimen no entiende. Y por eso es que la comunidad internacional hoy está presionando tanto al régimen para que en Venezuela, los venezolanos podamos votar en paz. Vea todo el Grupo de Lima. ¿Cuáles son las acciones del Grupo de Lima? Los mismos Estados Unidos, la Unión Europea. Todo el mundo hace el mismo llamado. El mundo democrático hace el mismo llamado al régimen que deje que los venezolanos puedan decidir su destino. Porque además la crisis económica no la van a poder resolver. Ellos no pueden resolver la crisis económica como estamos. Nadie va a venir a invertir en Venezuela cuando no hay confianza jurídica. Nadie va a venir a invertir en Venezuela cuando no hay instituciones a donde reclamar. Aquí hay que darle poder a las instituciones y que haya instituciones fuertes, sólidas. Y hoy no existen porque el régimen, bueno, así lo ha hecho durante los últimos años, acabar con las instituciones. Parte de resolver el problema económico de la gente, que el dinero le alcance, que usted trabaje y sienta que todo el valor de haber trabajado todo el día le alcanza para mantener a su familia, pasa por tener instituciones sólidas y poder tener en Venezuela una democracia plena, ¿no? Ahora, lo que ustedes hacen, en el caso de Stalin González, en el caso de Guaidó, lo comparte toda la oposición. Bueno, toda la oposición que está en la Asamblea Nacional comparte esa ruta. Y ahí lo hemos estado. Y la que no todos. está en la Asamblea Nacional. No, yo no creo que haya una que no esté. El régimen intenta decir que hay otra oposición, en eso se la pasa. Aquí hay una sola oposición que está al lado de la gente, luchando cada uno todos los días en sus sectores, en su parroquia, en su barrio. Está todos los días acompañando a la gente y ahí están sus dirigentes. Yo estuve aquí un analista con el padre Virtuoso. Claro, el rector Virtuoso de la Católica. Y él tiene muchas críticas a la oposición. Sí, todos les tenemos que criticar. Y habla que hay más opositores que oposición. ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que aquí ya el calificativo de oposición está mal dañado. Hecho. No es dañado, sino que nosotros no somos oposición. Aquí está un país que quiere cambio, que quiere que las cosas mejoren, que ya hoy tiene una representación sólida con las decisiones de la Asamblea Nacional, que aquí hay una dirección política y hay un liderazgo único. Hoy está Juan Guaidó, es el líder de todo este proceso y todos estamos acompañando juntos a Juan para que las cosas salgan bien. Y ahí hay que entender que la dinámica dentro de este espacio que llamaban la oposición cambió. Aquí hay un liderazgo único, que es Juan, y ahí lo estamos acompañando. Aquí todo es un escándalo. Fueron a Bogotá y se formó un escándalo en Colombia. ¿Qué pasó ahí? Mire, yo creo que ahí Juan ha sido claro, nosotros lo hemos acompañado, si hay alguna irregularidad se está investigando, los que sean responsables van a ser sancionados, pero ahí nosotros no tenemos problema con eso. Salió la denuncia en un artículo de prensa y lo primero que hizo Juan fue pedir la investigación y se está con nuestra representación diplomática y se están haciendo todas las investigaciones y se va aclarando el tema. Y ahí está, cuando estén las resultas, se dará a conocer cuáles fueron las conclusiones de esa investigación. Pero no le tenemos para nada miedo a investigar y a ser transparente. Parte de lo que hemos luchado es para que sea transparente la administración pública y ahí hay una denuncia que salió en un artículo de un portal y decidimos investigarla. ¿Y tú qué piensas? No, bueno, está el proceso, ahí está el proceso, están los enviados, ahí está una comisión que se armó de la Asamblea Nacional con otros expertos y está en proceso la investigación y yo espero que en poco tiempo se den las resultas de ello. Bachelet cierra su visita a Venezuela con un emplazamiento al diálogo entre Maduro y la oposición. Mira, eso es un tema interesante. ¿Me lo vas a decir en la próxima parte? Claro, vale.
Stalin. No, con el tema de Bachelet, que quedó Sí. en el aire. Me parece interesante porque, primero, porque hay muchas críticas, ¿no? Si vino, qué dijo, qué no dijo. Primera cosa, la alta comisionada de los derechos humanos no va a ningún país donde no haya problemas y donde no haya violaciones de derechos humanos. Primera cosa, es el reconocimiento del sistema internacional, del sistema humanitario y de Naciones Unidas, que en Venezuela hay problemas y hay serias violaciones de derechos humanos, que van desde la violación de derechos humanos con acceso al agua, con acceso a servicios públicos, personas que han muerto a manos del FAES y otros organismos, presos políticos, presos por pensar distinto. Y entonces el hecho que haya venido la alta comisionada ya da muestra que el mundo ve que en Venezuela hay violaciones de derechos humanos. Dos, ella antes de venir en el mes de febrero o marzo, vino una comisión de ella que constató y fue a los estados y vio la situación que había en las cárceles, que hay en los barrios, que hay en los pueblos, en los caseríos, la situación que hay. Que a algunos no les gustó la declaración final o no sobre lo que dijo. Yo creo que dijo cosas importantes. ¿Cuáles son las Bueno, cosas porque ella importantes que tuvo una dijo? agenda, porque tuvo una agenda y se reunió con víctimas con víctimas, familiares de víctimas, donde escuchó cómo organismos de seguridad persiguen a la gente y han ajusticiado a personas en sus casas. Cómo hay personas que están presas y no tienen acceso al agua, a la luz o ni siquiera una visita. Escuchó y vio de primera mano lo que está ocurriendo en el país. Y además dijo, y lo dijo claramente, hoy la situación que vive el país no es culpa de las sanciones, que es tanto el discurso que habla el gobierno. Aquí las sanciones son de unos meses para acá. Aquí el gran culpable, la situación que vive el país, ese modelo corrupto, ese modelo incapaz de producir y de generar riqueza y generar trabajo que hoy está en Venezuela. Entonces, ahí es importante, nada más el hecho que ella haya venido, es lo importante el reconocimiento de la comunidad internacional de lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que valorar todo ese apoyo que hoy tiene el pueblo venezolano, de vivir mejor. Hay una exigencia de este pueblo, de vivir tranquilo, de vivir en paz, de vivir mejor, y que sabe que mientras esté este régimen, no lo va a hacer. Y nuestra lucha es porque esto cambie, y porque cambie de la manera más democrática que posible, que es la que dice nuestra Constitución, que haya el voto universal, directo y secreto. ¿Eso en cuánto tiempo? Bueno, Después, nosotros, cuando vence el periodo. ese periodo, aquí no ha comenzado el periodo constitucional. Ah. Esa es parte de la discusión. ¿Cuál Aquí, es la discusión ahí? que en el 2018 no hubo elección. En el 2018 una elección donde no hubo candidatos, donde estaban inhabilitados los candidatos, donde no había partidos políticos, donde no había Ajá, garantías. pero ¿quién te decide eso? Aquí la lucha la tenemos cada uno de nosotros y puede ser la lucha que hemos emprendido porque los venezolanos podemos tener una elección justa, que aquí no se puede quedar el señor Maduro en el poder porque él le dio la gana. Aquí los venezolanos tenemos el derecho a votar y tener una elección limpia, justa, transparente, que nos saque de este sufrimiento en el cual nos metió ese régimen, y ahí ese es nuestro objetivo, claro, que la gente pueda vivir bien, que los venezolanos salgamos del sufrimiento y que vemos como la herramienta principal en la democracia el voto libre y universal. Bueno, estamos terminando la parte que te corresponde en el programa. ¿Cuál sería tu propuesta ya al finalizar y cuáles serían los pasos que tendría que dar de ahora en adelante el sector de oposición y tu partido Un Nuevo Tiempo hacia la solución que ustedes están proponiendo? Yo creo que aquí desde la unidad hay que... La unidad. No, los pasos son claros, seguir la ruta que ha planteado Juan Guaidó, organizarnos mejor. Eso no divide la términos- oposición cuando ¿Por qué? tú encaminas hacia la posición de una sola persona. No, pero que sí, aquí una de las críticas que ha sido durante mucho tiempo es que la oposición no tenía un líder. ya. Entonces ahora la unidad, la alternativa, Lo que creo tiene que- un líder, Ajá. tiene un liderazgo que además es un liderazgo reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Ella ya planteó una ruta y la hemos seguido y lo hemos acompañado. Y ahí estamos en cada una de ellas dando esa batalla, que tenemos que acompañar al pueblo venezolano en su anhelo porque la Puntualmente, lucha ¿cómo cambie. está la relación, por ejemplo, en el caso de Guaidó con la Mesa de la Unidad, lo que fue Mesa de la Unidad? Totalmente bien, nosotros nos reunimos regularmente. Anoche tuvimos una reunión, hoy en la tarde Con los lo partidos, vamos a Acción ver con los partidos. Democrática, COPEI, todo, Bueno, tradicionales. con ADE, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia, los que hacemos vida en la Asamblea Nacional. COPEI también hace vida como un diputado que tiene en la fracción parlamentaria de la Asamblea. Pero yo creo que aquí la discusión de fondo no es un tema entre nosotros. Aquí la discusión de fondo, quien tiene hoy para resolver esto que está trancado, es el régimen.
El régimen tiene que entender que en la democracia, si de verdaderamente el chavismo es democrático, que en la democracia hay alternancia, y ellos no entienden que la alternancia es posible, y por eso hacen toda esa maraña electoral para quedarse. Entonces, mientras el chavismo no entienda que la alternancia es una opción dentro de la democracia, este juego va a estar trancado, porque ellos hacen todo para secuestrar las instituciones y no dejar que se desarrolle ¿Tú como las cosas dirigente has como conversado con gente del chavismo? siempre. ¿Has planteado esto? Siempre hablo con ellos. Y hay unos que se molestan. Pero yo siempre hablo, no con todos, no se puede hablar con todos, pero con algunos, En la asamblea, con algunos hablo. con la cúpula. No, bueno, no con la CUPA, pero con algunos hablo, con algunos estudiamos juntos en la universidad, con algunos hemos tenido una relación y no es que ¿Qué es a te dicen menudo. ellos en secreto? Bueno, algunos reconocen, otros empiezan el cuento del huevo y la gallina. ¿Quién fue primero? Mientras nosotros tengamos esa discusión, aquí no vamos a resolver Ahorita no hay nada. huevo ni hay gallina. Aquí el problema Esto es se queda al que mercado. tenemos que ponerle fin al sufrimiento del pueblo venezolano y eso pasa por estabilizar políticamente el país y darle una solución económica. Y eso tiene que ver con que haya una elección libre, justa en el país y es lo que tiene que entender el chavismo. Aquí dice Asamblea Nacional implementa monitores de servicios públicos para apoyar a las comunidades. Sí, hemos creado de la Asamblea para monitorear el estado de los servicios públicos, porque una cosa es ver la realidad desde Caracas y otra es ver lo que está pasando en el interior. Cada vez que uno va al interior, te das cuenta que nosotros en Caracas estamos viviendo en una burbuja, lo que es como el interior volver a cocinar en leña, caminar por esas carreteras de un caserío a otro, porque no hay transporte, que se le dan cortes de luz de 5 y 6 horas, cosas que no ocurren en Caracas, y ahí se instaló desde la Asamblea ese monitoreo para hacerle seguimiento al estado de los servicios en el interior del país. Ya no se hacen las parrillas sino en leña, entonces. No, es que yo creo que no hay ni carne para la parrilla tampoco, ¿no? O sea, es un drama lo que vive el país. Nosotros estamos en Caracas y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en el interior. Y en el interior hay protestas todos los días, hay trancas de calles, de carreteras, porque no hay gas, porque no hay agua, porque no hay luz. Y eso está ocurriendo todos los días. Aquí veo en el Nacional, dice, Elio Abraham se reunió con la delegación de negociación de Guaidó. ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con ellos, son parte de los aliados, uno más, el aliado más importante que tiene hoy el pueblo venezolano en la búsqueda de ese cambio y ponerle fin al sufrimiento, coordinar algunas cosas y hemos estado hablando, bueno, cómo ayudamos a que en Venezuela de verdad pueda haber una solución. Y esa solución nosotros no la vemos de otra manera que sea a través de una elección justa y libre y fue parte de lo que fuimos a hablar con ellos, ¿no? Con Elio Abraham. Con Elio Abraham. ¿Y con Trump no ha hablado? No, no he hablado con Donald Trump. Bueno. Pero te gustaría hablar con él, me imagino. Siempre que hay que hablar con todo el mundo. Ese es el ejercicio de la política, hablar con todo el mundo. Y si hay que hablar con Maduro, se habla con Maduro para decirle en su cara que el pueblo está sufriendo por culpa de su política. Uno no puede tener miedo a hablar con la gente. Bueno. Y es parte del error que aquí cometemos. Bueno, de hecho, está hablando conmigo. Sí, hay que hablar con todo el mundo. Pero bueno, gracias. Gracias a ustedes. Y feliz día al periodista. Gracias a ustedes. Vamos a un receso y regresamos. Bueno, ahora estoy con María Carolina Euskátegui, candidata a la segunda vicepresidencia de Fedecámara. ¿Tú por qué quieres ser vicepresidenta y no presidenta? ¿Ah? De un solo viaje, como diría. ¿Ah? No, porque todo lleva su tiempo. Además, aquí hay una persona que ha venido teniendo una trayectoria importante, fue tesorero, fue luego segundo vicepresidente, hoy está en la primera vicepresidencia de Fedecámaras, como lo es Ricardo Cusano. Y que bueno, ¿Tú quieres saltar de la vicepresidencia a la presidencia? No. Quiero hacer carrera dentro de la organización, quiero hacer lo que corresponde, como lo han hecho tanto. Recordemos que, por ejemplo, la única mujer que ha estado en el Comité Gerencial de Fedecámara fue Alvis Muñoz y ella comenzó precisamente en la segunda vicepresidencia. ¿Y qué es la vida de Alvis Muñoz? Está fuera del país, pero está bien, está muy bien. O sea he que hablado con ella. De la vicepresidencia salió del país. No, ella fue presidente de Fedecámara. Por eso. Ella fue presidente de Fedecámara. Hizo una gestión muy importante en un momento crucial para el país. Bueno, ¿y cuál sería la propuesta a la gente que tiene influencia en el voto para que lo canalicen
por Carolina Uzcategui? Fíjate que Venezuela está en un punto en que ya debemos dejar pasar la página. No es pasar la página por completo, porque la estamos viviendo todos los días, pero comenzar a dejar de pensar en que estamos en modo supervivencia o en modo de crisis y comenzar a prepararnos para esa Venezuela que viene. Ya en Venezuela se está percibiendo como incluso se está haciendo un viraje económico, no tenemos, los controles se han ido reduciendo, entendiendo que solo la libertad, las libertades económicas son los que van a permitir que el país salga adelante. En función de esos principios que se están evidenciando y que son hacia dónde vamos, los empresarios también debemos comenzar a prepararnos para eso. Y corresponde a las cámaras de los diferentes estados, las diferentes regiones, empezar a organizar el sector productivo de esa manera. Nosotros creemos que hay que empezar a crear lo que se llaman cadenas de valor en cada estado, en cada municipio, pero particularmente organizarse por estados. Por ejemplo, tenemos el caso del estado Sucre, donde gracias al desarrollo de la industria automotriz, ahí hay una serie de empresas y de industrias que se han generado, que se generaron en el tiempo para fortalecer esa floreciente crecimiento que había allí. Hoy en día bastante disminuido, pero que hay que comenzar a recuperar y comenzar a trabajar. Creo que nos corresponde desde los gremios empresariales impulsar esa recuperación, impulsar esas cadenas de valor dentro de cada estado y comenzar lo que es la recuperación del país desde el interior hacia el centro de Venezuela. En este momento, ¿cuál es la situación del empresariado a nivel nacional, grande y pequeño? Es complicada. Por ejemplo, si comenzamos desde el sector primario, los agricultores están viviendo una situación bien crítica, puesto que no cuentan con los insumos necesarios para cumplir con los ciclos de siembra. Hemos visto cómo incluso las fallas eléctricas que aquí en Caracas no se sienten, pero que en el interior del país siguen siendo una realidad que entorpece todo el desarrollo económico en cada una de estas regiones. En el Zulia, por ejemplo, siguen habiendo apagones de más de 12 horas. ¿Y cómo funciona el riego en una finca? ¿Cómo funciona, cómo se enfría la leche en una hacienda? O sea, todos estos procesos productivos que se deben llevar a cabo en el sector primario, sin la falta de insumos y sin la falta de los servicios y con la falta de los servicios básicos que se requieren, pues es imposible que funcione. Lo mismo ocurre con la industria, lo mismo ocurre, el problema de la gasolina está impidiendo el verdadero desarrollo industrial, empresarial en todo el país. Vuelvo y repito, hacia los extremos, lo que es Oriente, Anzoátegui, Sucre, Bolívar y el otro extremo, como me dijeron en estos días, de Yaritagua hacia allá, no hay abastecimiento de combustible suficiente. El país está sufriendo severas calamidades por no poder transportar la mercancía, ni primaria ni procesada de ninguna parte a ninguna parte, y eso, bueno, evidentemente entorpece lo que es el normal funcionamiento de las empresas. Y por eso dice aquí Fedecámara que la gestión es muy crítica. Dice Cusano. Bueno. Sí, claro, es que es lo que hemos evidenciado. Siguen cerrando empresas, a tu juicio. Sí, claro, porque es que no se vislumbra solución a este tipo de problemas que son transversales a todos los procesos productivos del país. No, como le decía, no puede funcionar una finca si no cuenta con la electricidad necesaria, no puede funcionar una industria si no cuenta con agua, con los servicios públicos básicos. O sea, no podemos seguir produciendo en las condiciones actuales, y aunque reconocemos que muchas ya se han flexibilizado. Bueno, vamos a dar un receso y regresamos con María Carolina Uzcategui. Aquí veo que Fedecámara advierte que las fallas de servicio público limitan el abastecimiento, dice aquí el señor Ricardo Cusano, creo que es el presidente de Fedecámara. No, es primer vicepresidente actualmente y está postulado para la presidencia, y bueno, tenemos la certeza de que va a tener una gestión interesante allí. Y tienes esto aquí que dice Fedecámara Carabobo, más de 500, lo dice el Pitazo, más de 500 empresas podrían cerrar este año por la crisis económica. Te dejo esos dos temas y desarrolla lo demás. Bueno, miren, en Carabobo precisamente acaba de haber una renovación de autoridades allí en Fedecámaras Carabobo.
porque sigue existiendo un empresariado preocupado por el acontecer, preocupado por la recuperación de Venezuela. Nosotros creemos firmemente que hay que comenzar a hacer un inventario de cuál es nuestra capacidad instalada, qué está faltando en el país, qué necesitamos para iniciar ese proceso de recuperación necesario que estamos seguros pronto se va a iniciar. Venezuela exige un cambio, un viraje real. Se han hecho algunos ajustes, pero aún falta mucho por hacer y sobre todo falta el tema de confianza para que realmente veamos una recuperación en el país. Mientras tanto, mientras eso no se genere, mientras sigamos con la calamidad que tenemos en los diferentes servicios públicos, pues por supuesto va a ser mucho más difícil que empecemos a ver una verdadera recuperación en el sector productivo. ¿Qué llamas tu viraje real? ¿Te refieres a la estructura económica o a la estructura política? ¿A qué te refieres tú o qué es lo que tú aspiras? Y a esa te le añado otra pregunta. ¿Cómo está la situación más allá de Caracas? No Valencia, vamos a ver, de Sicoro, Paraguaná, Bachique. Anoche trataba de comunicarme con un amigo en el estado Lara, en Barquisimeto, y me decía que no tenía electricidad. En Yaracuy también siguen teniendo severas fallas eléctricas. En el Zulia ni hablar. Zulia sigue estando a la cola de todo este proceso y ya no es solamente el problema eléctrico, sino también los problemas de inseguridad que siguen allí de verdad cada vez más fuertes. Hemos visto cómo el abigeato, cómo el ataque a la zona rural del Zulia sigue siendo muy fuerte y lo mismo ocurre en los llanos. El país, más allá sigue de Caracas y más allá de esta burbuja que han creado en la capital, sigue teniendo muchos problemas a los cuales no pareciera vislumbrarse una solución cercana. Y a eso me refiero con el viraje que hay que hacer. Primero que todo hay que generar confianza y esa confianza se va a dar en la medida en que se establezcan verdaderas reglas de juego claras. No puede ser que, por ejemplo, se acaba de aprobar o acaba de entrar en vigencia la providencia del CENIAT con respecto a las máquinas fiscales. Y perfecto, el CENIAT dice que por los momentos no va a realizar inspecciones, pero ¿qué nos garantiza a nosotros como empresarios que el día de mañana no se le ocurra a cualquier funcionario comenzar esas inspecciones y empezar a sancionar comercios que simple y llanamente no tienen el dinero para poder adquirir esas máquinas fiscales? ¿Por qué no derogar o prorrogar la providencia que crea esta situación? Entonces, cuando hablamos de viraje, significa comenzar a crear reglas de juego claras, comenzar a generar esa confianza necesaria para que realmente la inversión regrese al país, para que realmente tengamos mejora en el tipo de servicios públicos, en el funcionamiento en general de Venezuela y que entonces el sector productivo comience a ver verdaderas oportunidades de crecimiento y desarrollo. En marzo, concretamente creo que por ahí por el 19, tú dijiste en un programa de este canal con Carlos Croes Lo conozco. Que en los últimos años han cerrado 120.000 empresas. A partir de esa fecha, ¿han cerrado o han abierto más? Hay un 120.000 comercios, perdón. Sí, hay un proceso de emprendimiento. Empresas, claro. Es que una empresa es la señora que hace empanadas. Una empresa es el señor que repara, que tiene un taller mecánico, que tiene cualquier tipo de proceso productivo en el cual genera empleo, genera bienestar, hace intercambio de bienes o servicios. O sea, aquí el venezolano tiene incluso tendencia a ser emprendedor y ser empresario. Y allí es cuando vemos que las grandes empresas sí siguen cerrando porque los problemas de flujo de caja no se han mejorado, porque seguimos teniendo severos problemas, como decía anteriormente, en el tema de los servicios públicos y porque no vislumbramos una normativa que realmente defina unas mejores condiciones de funcionamiento en el país. Pero sigue habiendo también gente. Ayer conocí en la Universidad Metropolitana a una muchacha de 24 años que, aunque se gradúa de contador público en enero, ya tiene su empresa de diseño de ropa en la cual está generando empleo, donde está desarrollando un proceso productivo y que le va bastante bien. Okay. Entonces siguen existiendo jóvenes, siguen existiendo personas que creen en Venezuela y que comienzan en nuevas etapas. La gente se pregunta si te oye hablar, bueno, ¿y los precios
del comercio, ¿por qué suben o van a bajar algún día? Fíjese que el mercado está haciendo lo que debe hacer. Hemos visto en las últimas semanas cómo ha habido una liberación de los precios y muchos productos salieron y volvieron a los anaqueles. Productos que tenían muchísimo tiempo que no se veían, ahora se están viendo. En un comienzo llegaron con precios que eran los que estaban en ese momento ajustados a la realidad, las estructuras de costo de cada una de las empresas. Y sin embargo, así el comportamiento del mercado al no comprar estos productos, porque simplemente la capacidad de compra de los venezolanos se ha reducido, ha hecho que algunos de ellos comiencen a bajar de precio. Esa es la Venezuela que nosotros queremos, una Venezuela donde hay una oferta de productos suficiente para satisfacer las demandas, que haya un venezolano con capacidad de compra y que sea el usuario quien regule el mercado y quien realmente regule los precios. Pero tú dices aquí, pero llegará el punto en que el vendedor no podrá bajar más los precios de su alimento porque no le sería rentable ofrecerlo, precisó María Carolina Uzcategui. Claro, es que así puede ser. O sea, por ejemplo, hay un producto... ¿Tú me quieres decir que los precios están bajando? Sí están bajando, Dime sí dónde. están bajando. Para Mira, ver si voy el domingo ya. bueno, conozco un producto muy utilizado en todos los hogares venezolanos que cuando salió a la calle salió como en 12, 13 mil bolívares el kilo. Y ya yo misma lo compré este fin de semana en un conocido supermercado aquí en Caracas en 10 mil bolívares. O sea, pregunté qué pasó con esto, porque está bajando de precio y dicen es que no lo están comprando. Ah, Entonces volvemos bajó al el tema, consumo. bajó el consumo, volvemos al tema de competencia y lo que decía es el pero bajó el mercado consumo por la crisis económica. porque por gente la no tiene- crisis económica, pero en la no tiene medida, real. era lo que estaba diciendo, en la medida que se vaya recuperando el mercado, que las empresas puedan pagar mejores salarios, que lo estamos viendo. Hoy en día son muy pocos los venezolanos o las empresas en Venezuela que pagan salario mínimo, porque el salario mínimo sabemos que es inhumano pagarlo. Entonces, en la medida que se vaya recuperando el mercado, en la medida que las empresas vayan teniendo más capacidad de pagar mejores salarios, por supuesto va a haber mejor movimiento económico y el país realmente se Estamos va a terminando el recuperar. programa. ¿Cómo ve una empresaria como tú la situación política del país? La dirigencia política. No nos corresponde a nosotros, aunque somos actores políticos y Tú eres tratamos de venezolana. incidir, claro, y tratamos de incidir, por supuesto, en que el país tome el rumbo más adecuado para todos. Yo creo en una Venezuela en que debe incluir a todos los actores. Yo creo que llegó el momento en que nos sentemos a hablar más pensando en Venezuela que pensando en ningún otro interés personal. Venezuela requiere que se tome la política en serio, requiere que comencemos O sea, los políticos no son serios. a veces pareciera que no mucho. Sobre todo quienes han manejado la mayor parte del tiempo las políticas en el país en los últimos ¿Cuál años. sería el país que tú quieres desde el punto de vista de economía? De economía, un país con plenas libertades económicas. Un país en el que haya una industria, una empresa, un sector primario con capacidad de producir, con financiamiento suficiente para poder tener las fábricas a pleno funcionamiento y el campo a pleno funcionamiento, con un comercio suficientemente abastecido y sobre todo con un venezolano, con un mercado, con unos usuarios, con una capacidad de compra y una calidad de vida elevada. Gracias, María Carolina Uzcategui. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vamos a ver aquí el próximo domingo a esta misma hora.